Hola, ¿qué tal? Esta es la videoclase sobre la ley de Ohm, la cual es el resultado del trabajo de George Simon Ohm, este físico alemán, al momento de estudiar qué pasaba con el voltaje al momento de circular una corriente a través de una resistencia eléctrica. Y lo que encontró fue algo bastante útil y práctico. Existe una relación directa entre el voltaje y la corriente. Eso fue lo que encontró. Entonces, en general, la ley de Ohm establece las relaciones entre las variables eléctricas básicas, la tensión o voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica en circuitos simples y conductores óhmicos. ¿Y qué son los conductores óhmicos? Son aquellos conductores en donde la ley de Ohm precisamente se cumple. ¿Y cuáles son los conductores no óhmicos? Aquellos en donde la ley de Ohm no se cumple. La manera más fácil de visualizar esto, o en dado caso descubrir cuáles son óhmicos y cuáles no, es precisamente hacer circular una corriente a través de una resistencia o de un dispositivo o de un material e ir variando el voltaje, aumentándolo o disminuyéndolo, y observar que se forme, al graficar el voltaje contra la corriente o viceversa la corriente contra el voltaje, visualizar que se forme una línea recta que pase por el origen. Si no se forma una línea recta que pase por el origen al momento de comparar los valores, entonces no es un material óhmico. Ahora sabemos que la mayoría de los materiales conductores óhmicos son metálicos, como el cobre, el aluminio, etc. Y los materiales no óhmicos son, por ejemplo, los gases ionizados, los cuales tienen una característica muy interesante. Emiten luz cuando se energizan con un voltaje, pero cada tono de luz que emiten es diferente. Eso permite identificarlos. Aquí pueden ver rápidamente los ejemplos del helio, neón, argón, criptón y xenón, también conocidos como gases nobles. ¿Y cómo estudió Ohm las variables eléctricas para llegar al resultado de su ley? Seguramente hizo algo parecido a esto. En un dispositivo eléctrico, como quizá un elemento resistivo, que hoy en día pues puede representar cualquier dispositivo eléctrico, es decir, un foco, un motor, cualquier dispositivo que requiera electricidad puede representarse como una resistencia eléctrica. Por eso esta resistencia eléctrica aquí puede representar cualquier dispositivo o aparato eléctrico. Las líneas negras representan los conectores o conductores, y en este caso la fuente de poder son 3 pilas en serie de 1.5 volts cada una. Por eso los valores iniciales aquí, para simular un poquito el estudio que pudo haber hecho Ohm, es 4.5 voltios y 500 ohms. Con estos valores la corriente es de 9 miliamperes. Entonces, al variar el voltaje, pasemos de 4.5 a 9, que es el doble. Observamos que la corriente va en aumento también. De 4.5 a 9 volts, la corriente pasó de 9 a 18, es decir, también aumentó el doble. Y ahora si disminuimos, lo regresamos al valor inicial y lo disminuimos, vemos que si fuera una pila nada más de 1.5 voltios, la corriente también disminuye a 1/3 de lo que tenía, porque el voltaje disminuyó a 1/3. ¿Qué pasa si cambiamos el dispositivo? Ponemos otro aparato que representa otra resistencia. Entonces podemos poner una resistencia de la mitad del valor original, que sería 250 aproximadamente. Dejando entonces la resistencia en 250 ohms, haremos el mismo experimento de variar el voltaje, pasar de 4.5 volts y con eso tener 18 miliamperes y observar qué pasa con la corriente. Vamos aumentando al doble para llegar hasta 9 voltios y pues la corriente aumentó al doble. Si disminuyo, vamos observando cómo van disminuyendo los valores de la corriente. Bueno, entonces aquí se verifica la relación directa del voltaje con la corriente. Ahora veamos cómo varía la corriente con respecto a la variación de la resistencia. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Es decir, si la oposición al paso de la corriente es mayor, es evidente que el flujo de corriente va a disminuir. Y por el contrario, si la resistencia es menor, el flujo de electrones libres será mayor, representado aquí con valores más grandes de la corriente. Lo que demostró entonces Ohm fue que el voltaje y la intensidad de corriente que circula
por un elemento resistivo son directamente proporcionales. Es decir, al dividir el voltaje con la corriente nos va a dar un valor constante, y este valor constante es precisamente el valor de la resistencia. Formalmente hablando, la ley de Ohm establece que la intensidad de corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial que existe entre sus extremos e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica. Matemáticamente hablando, queda expresada como la corriente es igual a la diferencia de potencial o voltaje entre la resistencia, donde específicamente la I mayúscula es la corriente que circula por el conductor y se mide en amperios o amperes. Las letras VA y VB son las tensiones o los voltajes en los extremos del conductor, por lo que la diferencia de ambos representa la caída de tensión o diferencia de potencial entre los extremos del mismo, o lo que hemos llamado el voltaje. Su unidad de medida es el voltio y en ocasiones se escribe como delta V o simplemente V. Y ya sabemos que la letra R es el símbolo para la resistencia eléctrica, que se mide en ohmios y representa la oposición al paso de la corriente. Aunque la forma más conocida y usada de la ley de Ohm es precisamente esta que está acá, P igual a R por I, o I por R. Acuérdense que el orden de los factores en un producto no altera el resultado. Y pues evidentemente el producto de ohms de la resistencia por amperes de la corriente tendrá como resultado los voltios o volts. Ahora repasaremos rápidamente las relaciones de estas tres variables. Tenemos aquí en esta página de Physical Lab un esquema con animación de la ley de Ohm, el cual constituye en un triángulo que también es muy conocido como el pi de la ley de Ohm, y puede ser el triángulo para representar cualquier relación de tres variables, en este caso con la ley de Ohm. Y lo que ustedes pueden observar es que en un momento dado, si necesitamos conocer la relación para el voltaje, lo señalamos o lo tapamos y nos damos cuenta que equivale a multiplicar la resistencia por la corriente. Si tapamos la corriente, equivale a dividir el voltaje entre la resistencia. Y si tapamos la resistencia, equivale a dividir el voltaje entre la corriente. Es decir, esta línea horizontal representa división y esta línea vertical representa multiplicación. Y no son más que los despejes. Aquí podemos observar nuevamente de manera estática la versión más común de la ley de Ohm, que por cierto muchos para memorizarla la mencionan como Victoria, Reina de Inglaterra. Si aquí nosotros quisiéramos despejar la resistencia, lo que tenemos que hacer es mover la corriente que está multiplicando, pasa dividiendo, y entonces tenemos esta forma de la resistencia del voltaje entre la corriente. Volts o voltios entre amperios son ohms. Y también si necesitamos despejar de B igual a R por I la corriente, entonces la que tenemos que mover es la resistencia, está multiplicando, pasaría dividiendo, por lo tanto la expresión para la corriente sería esta. La corriente sería igual al voltaje entre la resistencia, y esta ya vimos que voltios entre ohmios son amperios. Mi recomendación para ustedes como estudiantes es que se aprendan la versión de la ley de Ohm más común y de ahí recuerden cómo se puede despejar la resistencia y cómo se puede despejar la corriente, o si no, aprenderse el pi de la ley de Ohm, recordando que para obtener por ejemplo la resistencia yo la tapo porque esa es la que estoy buscando y dice que debo de dividir el voltaje entre la corriente, o si necesito la corriente es porque me dieron de datos un voltaje y una resistencia y tengo que dividir al voltaje entre la resistencia. Y obviamente si lo que tengo que buscar es un voltaje es porque me dieron como dato una corriente y la resistencia y los tengo que multiplicar corriente por resistencia. Ahora resolveremos algunos problemas con la ley de Ohm. El primero dice, un motor eléctrico consume 5 amperes cuando se conecta a una línea de 110 voltios, calcula su resistencia. La clave aquí para identificar las variables son las unidades. Sabemos que amperes o amperios corresponden a la intensidad de corriente, que los voltios o volts corresponden al voltaje, o tensión, o también llamada diferencia de potencial, y los ohms, es decir, esta letra omega corresponde a
la resistencia. La teoría que vamos a ocupar evidentemente es la ley de Ohm, y aquí arriba tenemos su esquema del triángulo OPI, así que podemos establecer prácticamente de manera inmediata la relación que vamos a ocupar. Necesitamos calcular la resistencia y entonces vemos que del pi, si tapamos la resistencia, nos dice que tenemos que dividir el voltaje entre la corriente. Ahora ya nomás sustituimos los valores. El voltaje es de 110 voltios y la corriente es de 5 amperios. Y el resultado es 22 ohms. El problema número 2 dice que el filamento de un foco tiene una resistencia de 2 ohms, se alimenta con 3 voltios, calcula la corriente que circula por él. Este ejemplo lo vamos a resolver como si no tuviéramos el triángulo, pero que recordamos la ley de Ohm y decimos voltaje es igual a resistencia por corriente. O si no te lo aprendiste así y te lo aprendiste con Victoria, reina de Inglaterra, pues ya quedó. Ahora, de aquí necesitamos la corriente, es decir, hay que despejarla. Entonces la resistencia está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, por lo tanto la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y solamente se sustituyen valores, 3 voltios entre 2 ohms, y esto da 1.5 amperios. No se olviden de marcar sus resultados finales para saber que ahí terminó el ejercicio y que ese es el resultado. El problema número 3 dice: la bocina de un teléfono es de 8 ohms y consume 450 miliamperes de corriente. ¿Cuántas pilas AA se requieren para que funcione? Nota: cada pila AA otorga 1.5 voltios de corriente directa. Bueno, pues lo que pueden ver aquí es que en realidad lo que nos están pidiendo es el voltaje. Acuérdense que como todas las relaciones que tienen 3 variables, para poderlas resolver necesitamos tener los datos de 2 de ellas para encontrar la tercera. Si en este caso tenemos la resistencia y la corriente, pues la que falta es precisamente el voltaje. Y para saber cuántas pilas se van a requerir, pues lo que vamos a tener que hacer es dividir ese voltaje que encontremos entre 1.5 voltios. ¿Por qué? Porque cada vez que quepa 1.5 voltios en el valor del voltaje que hayamos encontrado, lo que nos va a decir es que vamos a necesitar una pila. Entonces hagamos el ejercicio para que quede un poquito más claro. Solo que en esta ocasión tenemos un dato que dice que son miliamperes. Recuerdan que mili son 10 a la menos 3. Lo que podemos hacer es mover el punto, que en este caso se considera que está a la extrema derecha, y moverlo 3 lugares para pasarlo a decimal, es decir, de 10 a la menos 3 hay que pasarlo a 10 a la 0 y lo movemos a la izquierda 3 lugares, sería a la menos 2, a la menos 1 y a la 0. Entonces, este dato debe de quedar 0.45 amperes o amperios. Ya sabemos que la ley de Ohm dice que el voltaje es igual al producto de la resistencia por la corriente, por lo que al sustituir los valores de 8 ohms por 0.45 amperios nos da un voltaje de 3.6 voltios. Bueno, entonces ahora, ¿cuántas pilas necesito juntar para que me dé 3.6 voltios? Si junto 2 pilas, 1.5 más 1.5 van a ser 3 voltios. Así que para que no me falte poquito, es mejor que me sobre. Así que la respuesta tendría que ser por lo menos 3 pilas. Con eso ya garantizo que tengo 4.5 volts y puedo cubrir perfectamente bien los 3.6 voltios que corresponden para esta bocina. Aunque la forma matemática, como decíamos, es hacer la división. Dividir 3.6 voltios entre 1.5 y aquí nos dice cuántas pilas. Pero nos va a quedar un valor fraccionario. Por lo que también se puede reportar como 2 pilas que nos darían 3 voltios. Pues 0.6 voltios faltantes no sería realmente demasiada energía faltante. Sin embargo, en cuestiones de energía siempre es mejor que estemos sobrados y no que nos falte, para que así los aparatos funcionen de la mejor manera. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque si otorgamos demasiada energía, es decir, demasiado voltaje, corremos el riesgo de quemar nuestros aparatos. Hasta aquí este video de la ley de Ohm. Se darán cuenta que su uso es muy sencillo, es muy práctico. La recomendación reiterada es que se aprendan la ley de Ohm, quizá en el formato más común, que es voltaje igual a resistencia por corriente, o apréndanse el triángulo o pi de la ley de Ohm
para que puedan obtener casi de manera inmediata cualquiera de las expresiones necesarias para cualquiera de las variables. En la próxima videoclase abordaremos el concepto de potencia eléctrica, así como el efecto Joule, y lo estaremos de alguna manera combinando con la ley de Ohm, así que seguiremos practicando esta ley y calculando potencias eléctricas, así como los calores que se disipan en los conductores cuando circulan una corriente a través de ellos. Hasta la próxima.